Una cosa es ver que algo le sucede a otras personas y algo muy diferente cuando nos sucede a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando mi esposa quedó embarazada por primera vez, con mucha alegría estábamos compartiendo esta noticia con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo, y una hermana me dice, todavía no se adelanten, no lo anuncien. Yo no entendí por qué me decía eso. A las pocas semanas mi esposa comenzó a sentirse mal, fuimos al hospital y el médico dijo que no encontraba los latidos del corazón del bebé, pero que no nos preocupáramos. Fuimos a casa y una noche mi esposa empezó a hacer fiebre, a tener escalofríos, a sudar, y cuando quiso despertarse para ir al baño, vimos que las sábanas estaban llenas de sangre. Fuimos inmediatamente de emergencia al hospital y el médico confirmó que había tenido un aborto espontáneo. Definitivamente fue algo muy triste para nosotros y solamente preguntamos, ¿por qué, Dios mío? Vamos a ver esta mañana que los cristianos estamos llamados a confiar plenamente en Dios para el ejercicio de nuestro ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, no solamente estamos hablando de la labor que hacemos aquí en la iglesia, sino de toda nuestra labor diaria, ya sea que estemos en casa, en el trabajo o en nuestro centro de estudios. ¿Por qué los cristianos estamos llamados hoy en día a confiar en Dios para ejercer nuestro ministerio? A la luz de este pasaje de la vida de Gedeón, vamos a ver 3 atributos de Dios por los cuales decimos que los cristianos hoy en día podemos confiar plenamente en Dios para ejercer nuestro ministerio. Porque en primer lugar, Dios es un Dios dadivoso. Jueces capítulo 6, versículo 33. Todos los madianitas y amalecitas y los otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán. Entonces Gedeón, versículo 34, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Dios es un Dios dadivoso porque nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a ejercer nuestro ministerio. Dios había prometido a Gedeón estar con él. En este mismo capítulo 6, el versículo 16, Dios le dice a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y vencerás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Ahora, la forma como Dios cumple su promesa de estar con Gedeón es invistiéndolo con su Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo viene a ser su ayudador, el que le da poder para cumplir con la gran misión que Dios le está encomendando, como es la de hacer frente a un poderoso ejército. En este mismo libro de los jueces se dice que el Espíritu Santo vino sobre otros jueces también, como Otoniel, también sobre Jefté y luego sobre Sansón. Hubo otros personajes más adelante en el Antiguo Testamento donde también se dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos, como es el caso de David, aún sobre Saúl. Pero como sabemos, el contar con la presencia del Espíritu Santo en sus vidas no garantizaba que estos hombres ya eran perfectos, que no podían equivocarse, sino todo lo contrario. Eran hombres como nosotros, que necesitaban depender de Dios para no equivocarse tanto, para conocer su voluntad. Y justamente, como vamos a ver, si Dios permite que las cosas negativas de estos siervos estén en la Biblia, es para servirnos de advertencia, hermanos. A nosotros que hoy día tenemos el privilegio de contar también con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, en cumplimiento a la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Y como sabemos, esa promesa se cumple por medio del Espíritu Santo morando dentro de cada uno de sus hijos. Ahora, yo no sé si Gedeón era consciente de la presencia del Espíritu Santo morando dentro de él, como sucede en algunos casos con los creyentes.
No sabemos cómo impactó la presencia del Espíritu Santo en la vida de Gedeón. Parece que por momentos Gedeón no era consciente de este tremendo privilegio que Dios le estaba dando. No sabemos si alguien le dijo que el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de él, o como también que podía alejarse de él, como sucedió en el caso de Sansón o de Saúl. Pero vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo dentro de estos siervos era de manera temporal. Pero hay algo, y esta es la buena noticia, hay algo que cambió tremendamente con la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada persona que hoy en día pone su fe en Jesucristo y le acepta como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él de manera permanente. Y como sabemos, la presencia del Espíritu Santo es lo que marca la diferencia entre un no creyente y un hijo de Dios. Tal como dice el apóstol Pablo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Por ello, la primera pregunta que necesitamos hacernos, si queremos confiar en Dios para el ejercicio de nuestro ministerio, es saber si soy un verdadero hijo de Dios. Es decir, conocer si el Espíritu Santo está morando dentro de mí. Y si es así, ¿qué evidencias externas estoy dando de ello? No estamos hablando solamente de sentimientos. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro con Cristo y el Espíritu Santo vino a morar dentro de él, dice el apóstol Pablo en su testimonio, yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Él se cataloga como el peor de los pecadores. Pero cuando el Espíritu Santo tomó control de su vida, se convirtió en el siervo más fervoroso, en el gran evangelista usado por Dios. Anoche, mientras cenábamos en familia, yo le decía a mi esposa, ¿cuánto me ha cambiado Dios? Antes de conocer a Cristo, yo era una persona que tenía un muy mal carácter. Era explosivo, trataba mal a mis empleados, aún ni con mi madre tenía muchas veces compasión. Hoy en día, gracias a Dios, cuando tenemos alguna dificultad, tomo aire y cuento hasta 10 veces. Y espero que se me pase la ira y muchas veces tengo que callar. ¿Qué evidencias estamos dando, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas? Dios es un Dios dadivoso, porque no solamente nos da su Espíritu Santo, sino también nos da compañeros, hermanos en Cristo. Gedeón era consciente de que no podía ir solo a enfrentar a un enemigo tan poderoso. ¿Qué dice el versículo 34? Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Jueces capítulo 6, versículo 34. Y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Versículo 35. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran. Y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Al llamado de la corneta de Gedeón, el pueblo acudió en su ayuda. Y lo hicieron porque sabían que Gedeón había triunfado en su confrontación con Baal. ¿Se acuerdan lo que nos estaba explicando nuestro hermano Esteban? Dios se le aparece a Gedeón y le da una misión que parecía pequeña comparada a la que vamos a ver ahora. Anda y destruye el altar de Baal. Y Gedeón así lo hizo, aunque fue de noche. ¿Ven lo importante que son las pequeñas victorias, hermanos, que obtenemos en nuestra vida cristiana? Ahora, el hecho de que no solamente su propia tribu
haya acudido a su llamado, sino también las tribus del norte, mostraba que ellos estaban convencidos de que Gedeón obraba bajo la dirección de Dios, porque solamente Yahvé tenía la autoridad para convocar a los ejércitos de las tribus. Por eso, cuando alguien como Gedeón ejercía autoridad, significaba que la autoridad de Yahvé estaba sobre él. Esta era una característica de los jueces. Qué bueno sería para nosotros hoy en día también que podamos estar convencidos de que aquellas personas que Dios ha levantado en el liderazgo están obrando bajo la autoridad de Dios y podamos darle todo nuestro apoyo, porque ellos no van a poder hacer solos esta obra tan grande que el Señor les ha encomendado. Tal como dice el apóstol Pablo, que estemos firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es triste hoy en día ver líderes pastores que están divorciados de su congregación, que la iglesia no se anima a seguir en sus proyectos porque simplemente dudan que estén siendo guiados por Dios. Tenemos el gran privilegio, hermanos, de formar parte de esta congregación, de la familia de Dios, de esta iglesia Centro Bíblico Trujillo, que este año cumple 25 años, bodas de plata. Dios quiere vernos trabajar unidos, en armonía, seguros de que contamos no solamente con la ayuda del Espíritu Santo, sino también con lindos siervos y siervas de Dios que van a ayudarnos en el ejercicio de nuestro ministerio. Allá por el año de 1960, en Lima, una pequeña congregación de 25 miembros se unieron para hacer un esfuerzo evangelístico. Hicieron 13 campañas en 15 días, logrando 70 nuevos convertidos. En ese tiempo era muy difícil predicar el Evangelio. Años 1960. ¿Cuántos habían nacido ya? Yo todavía, por si acaso. Pero los cristianos eran perseguidos por su fe, insultados, marginados de la sociedad. En 1970 hicieron un segundo esfuerzo, aumentando su membresía a 120 miembros, un poco menos que nosotros. Pero en 1972 vino un estancamiento y un pequeño núcleo de creyentes se unió para orar en los hogares para que la iglesia salga de este estancamiento. En 1973 empezaron en Lima una campaña que denominaron Lima al encuentro con Dios, con un énfasis en el evangelismo y el discipulado, pero también en la oración, la unidad y el trabajo en equipo. Fue increíble, hermanos, lo que Dios hizo en esta congregación. Se extendió no solamente a otras partes de Lima, sino también de todo el país. No de todo el país, pero de muchos lugares del país. Y hoy en día sus miembros se cuentan por miles. Estoy hablando de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestros ministerios? ¿Estamos considerando a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros, conscientes de que ejercen la autoridad divina? ¿Estamos involucrando a otros hermanos en nuestras labores o estamos trabajando de manera aislada, sin aprovechar los compañeros que Dios nos ha dado? Dios es un Dios dadivoso porque no solamente nos ha dado su Espíritu Santo, no solamente nos ha dado lindos hermanos, compañeros, sino también nos da su paz, su confirmación. Es interesante que cuando Gedeón ve el tremendo ejército madianita, le dice a Dios: si tú vas a salvar a tu pueblo por mi conducto como has prometido, mira, voy a hacerte una prueba. Voy a poner un vellón de lana y quiero que en la noche el vellón esté mojado, pero todo el suelo esté seco. ¿Está bien, Dios? Y Dios, dice la palabra de Dios, que así lo hizo, ¿no? Al día siguiente, cuando Gedeón se levantó, el vellón estaba mojado, lo exprimió, sacó una taza de agua. Ah, no, Señor, un momentito. Voy a hacerte otra prueba más. Y todavía le dice, ¿no?, en el versículo 39, no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Ahora permite que el vellón esté seco y todo el suelo mojado, le dice Gedeón a Dios. Y dice que Dios así lo hizo.
Al notar la osadía de Gedeón, al pedir señales para confirmar lo que Dios le había prometido, nos preguntamos, ¿qué pasó con la fe de Gedeón? Como nos explicó Esteban, había estado hablando con el mismísimo Jesucristo. Había visto las señales del fuego consumiendo la carne y el pan del sacrificio. Había escuchado claramente de parte de Dios la promesa de que él obtendría la victoria sobre sus enemigos. Y ahora que ya tiene a su ejército en torno a él, le pide a Dios una señal. Dos señales. Con esta actitud, Gedeón no está haciendo más que desconfiar de las promesas divinas. Ahora, Dios no estaba obligado a someterse a la prueba, pero tan misericordioso y fiel es Dios a su palabra que accede a las señales de Gedeón. Sin embargo, ojo, este pasaje no nos autoriza a pedir señales para averiguar la voluntad de Dios. En ninguna parte de la Biblia Dios promete dar señales milagrosas a sus hijos para guiarnos. Más bien espera que busquemos sabiduría en el estudio de su palabra y la oración. Santiago 1:5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente. Cuando Dios envía señales es por su gracia y misericordia, y las da solamente cuando Él quiere. En el caso de Gedeón es evidente que estas señales se dieron por su falta de fe. Entre más fuerte es la fe de un creyente, menos necesidades tiene de estar pidiendo algún tipo de señales. Simplemente va aprendiendo a caminar por fe. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás vinieron de Lima unos supuestos líderes, y digo supuestos porque ya no están más en la iglesia, a enseñarnos a los jóvenes de centro bíblico que deberíamos, usando este pasaje, que deberíamos pedir señales de confirmación a Dios. Yo me acuerdo que fui a mi casa y había una señorita, una hermana que estaba interesada en mí. Yo era todavía más joven, simpático, ¿no? Y la llamé por teléfono para hacer alguna coordinación y me contestaron que no se encontraba. Colgué el teléfono y dije, Señor, si es tu voluntad que yo me case con esta señorita, haz que ella me devuelva la llamada inmediatamente. Fui a mi cuarto y en eso, comenzó a sonar el teléfono, contesto, era ella. No, Señor, debe ser una broma, ¿no? No, voy a pedirte otra señal. No me quedó ganas nunca más de pedir señales a Dios con esta experiencia. El otro atributo de Dios por el cual podemos confiar en Él es porque Dios es suficiente. Dios es un Dios suficiente, que no necesita de nada ni de nadie para hacer su voluntad. Miren lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que no vayan a jactarse contra mí y digan que su propia fortaleza los ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 y se quedaron 10,000. Gedeón tenía que hacer frente a un ejército de más de 135,000 madianitas. Y grande fue su sorpresa cuando Dios le expresa que los 32,000 hombres con que él cuenta son demasiados. Las matemáticas de Dios, ¿no? 32,000 versus 135,000, los 32,000 son demasiados. Y le dice, ¿no? Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en tus manos. Y le dice el propósito, a fin de que no vayan a jactarse contra mí y digan que su propia fortaleza los ha librado. Seguro Gedeón pensaría, pero Señor, yo estaba esperando que tú proveas de más hombres para mi ejército. Los madianitas nos aventajan en más de 100,000 soldados. Pero Jehová 4 veces va a hablar a Gedeón.
Y en cada mensaje le da instrucciones precisas para disminuir el tamaño de su ejército. Y en el cuarto mensaje, Dios va a premiar la obediencia de Gedeón con una promesa de victoria. Pero veamos primero a quiénes descarta Dios en primer lugar. Dice el versículo 3, a los, ¿quiénes? A los temerosos, los que están temblando de miedo frente al enemigo. Esta es una buena estrategia para aplicar aquí en la iglesia, ¿no? Ya que el temor es contagioso y por tanto no ayuda a lograr los objetivos. Dice la palabra de Dios que después de lanzar este desafío, 22,000 se volvieron a su casa. Por lo menos fueron honestos y estuvieron dispuestos a dar un paso al costado. Si hoy día los ancianos del centro bíblico lanzaran este mismo desafío, acá en la congregación, pueden volverse a sus casas los cobardes, los temerosos, aquellos que creen, que dudan, de lo que Dios pueda hacer en su obra. Aquellos que dudan de que Dios va a darnos la victoria frente a este enemigo con el que estamos luchando. ¿Cuántos quedarían en esta sala? De seguro menos de los que vienen el jueves a la noche de oración. ¿Por qué, hermanos, estamos tan temerosos? Dudando del poder de Dios, como si Él no fuera suficiente para ayudarnos en cada batalla que tenemos que librar en nuestra vida cristiana. El Señor Jesús nos dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, confíen, yo he vencido al mundo. Me gusta mucho la historia de Eliseo. Cuando los sirios vienen a atacar al pueblo de Dios, Eliseo estaba bien tranquilo allí, pero su siervo estaba temblando de miedo. Y era obvio, cualquiera haría lo mismo. Y Eliseo le pide a Dios, Dios, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver lo que yo estoy viendo. Y Dios le concedió su petición. Y cuando el siervo de Eliseo abre los ojos, dice que se sorprende al ver todo un ejército de ángeles en torno de ellos y aún con vehículos de fuego. Si hasta el día de hoy hemos vivido temerosos, desconfiando del poder de Dios, es hora de que le pidamos a Dios no solamente que abra nuestros ojos para ver toda su grandeza mostrada en su palabra, sino también que aumente nuestra fe para aceptar que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente no solamente para librarnos de la condenación y de la muerte eterna, sino también para darnos victoria en cada área de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volvernos atrás llenos de temor o vamos a confiar plenamente en Dios? En segundo lugar, Dios descarta a los que no pasan la prueba. Si Gedeón estaba bastante preocupado, pensando que le quedaban solamente 10,000 soldados para la batalla, ¿cuál sería su sorpresa cuando Dios le dice que todavía eran demasiados? Es que Dios quería dar la liberación a su pueblo de tal manera que no quedara duda alguna de que era obra divina, no producto del ejército, de la fuerza del ejército hebreo. Por ello Dios explicó a Gedeón cómo dividir a los 10,000 en 2 grupos. Todos fueron llevados a tomar agua, y solo los 300 hombres que bebieron el agua llevando de la mano a la boca fueron escogidos para ir a la batalla. Y en el versículo 7 Dios le dice, con solo los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, los demás que se vuelvan a sus casas. Sin duda Gedeón hubiese esperado que por lo menos el grupo más grande, de los 9,700, siguieran con él. Y grande fue su desilusión cuando Jehová escogió al grupo pequeño de los 300. Pero Dios prometió darle la victoria con este pequeño grupo. Y con esta promesa estiraba en gran manera la fe de Gedeón. Hemos llegado, hermanos, a un punto muy importante, pero al mismo tiempo muy difícil de explicar. ¿Qué pasa cuando la forma como Dios obra nos parece que no tiene sentido? ¿Qué pasa cuando la forma como Dios obra
nos parece que no tiene sentido. Justamente esta semana estaba leyendo un libro del Dr. James Dobson, donde cuenta la historia de un joven cristiano que con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, ingresó a la Facultad de Medicina. Y estando estudiando, sintió el llamado de Dios para ir a servir a un país en extrema pobreza cuando termine sus estudios. Sin embargo, al finalizar su primer año de estudios, le diagnosticaron que padecía de leucemia y ese mismo año murió. Su novia, que alcanzó a casarse con él 5 días antes de que muera, culminó sus estudios de medicina y fue al África. Y al ver tanta necesidad, tanto sufrimiento, allí le preguntó a Dios: Dios, ¿por qué no permitiste que tu siervo venga a ayudarme en esta labor tan ardua, donde hay tanta necesidad? Seguramente ustedes, al igual que yo, muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué Dios pudo permitir que pase tal cosa? Un familiar muy querido que tiene un cáncer terminal, un accidente trágico que deja a una persona paralítica de por vida, la violación de un niño inocente y muchas otras fuentes de sufrimiento que nos llevan siempre a plantearnos la misma pregunta: ¿por qué, Dios mío? Si estas cosas le sucedieran a gente malvada, como a los delincuentes, extorsionadores, drogadictos, serían mucho más sencillas de explicar, ¿verdad? Pero muchas veces suceden desgracias a personas consagradas a Dios, niños o jóvenes con todo un futuro por delante, y seguimos sin entender por qué suceden todas estas cosas. Incluso cuando evangelizamos, ¿qué le decimos a la gente? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero cuando estas personas vienen a Cristo y les toca pasar por alguna trágica circunstancia, nos quedamos sin palabras para poder explicar los propósitos que Dios tiene al permitir que esto suceda. Gracias a Dios que aunque Él no nos habla hoy en día, como lo está haciendo con Gedeón de manera audible, nos ha dejado su palabra escrita que tiene el mismo peso que su voz audible, porque al fin de cuentas es su palabra. Y en ella nos dice que aún en medio de las circunstancias más adversas, de la aflicción más grande, el plan de Dios es maravilloso. Porque finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas que estén en armonía con su voluntad les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, yo sé que aunque conocemos versículos de memoria de la Biblia como este, nos cuesta comprender el obrar de Dios en momentos difíciles de nuestra vida. Pero Dios no está en la obligación de explicarnos su obrar en cada circunstancia. Y tal vez no vamos ni siquiera a intentar explicar lo que Dios está haciendo. Porque tal como dice su palabra en Eclesiastés 11:5, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. El apóstol Pablo señala que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Y en 1 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Me parece que el problema son de las expectativas que tenemos. El evangelio que nos venden. No encuentro en ningún lugar de la palabra de Dios que Dios haya ofrecido que la vida cristiana va a ser todo de maravillas, que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades. Eso no existe en la palabra de Dios. Por ello, a no ser que Dios escoja explicarnos su comportamiento, lo cual no suele hacer, sus motivos y propósitos estarán fuera del alcance de nuestras mentes limitadas, finitas, mortales. Lo que quiere decir que tenemos que confiar en Dios y continuar expectantes para ver lo que Él va a hacer más adelante. Pero de lo que nunca debemos dudar es del gran amor que Dios nos tiene. Él dice que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Y su gran amor por nosotros le movió a enviar a su Hijo unigénito,
a dar su vida por nosotros, como sacrificio por nuestro pecado, para que pudiéramos escapar no solamente del castigo que merecemos, sino también para traer esa paz en nuestra vida, como estábamos viendo. Él hizo esta obra tan grande porque nos ama con un amor que no tiene límites, y por eso es que le debemos nuestra obediencia a Dios. Esto es justamente lo que Gedeón hace. Obedece a Dios y valientemente despide a los 9,700 hombres y está dispuesto a ir a la batalla contra el gran ejército madianita con solo 300 soldados. Esto nos lleva al último punto de por qué podemos confiar plenamente en Dios. Porque Dios no solamente es un Dios dadivoso, Dios no solamente es un Dios suficiente, sino también Dios en el quien creemos es un Dios victorioso, porque nos da ánimo frente a las pruebas. Miren el versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura, y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar al campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas, y en las afueras del campamento, los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle, eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba sus sueños a su amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. ¿Qué le contestó a su amigo? Esto no significa otra cosa que por la espada de Gedeón, hijo de Joás, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró, y luego volvió al campamento y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Esa misma noche, Dios, conociendo todavía el corazón temeroso de Gedeón, va a llevar a cabo una proeza tan grande, le anima a descender al campamento para escuchar lo que conversaban. Gedeón cobra ánimo y confianza al escuchar el sueño de uno de los soldados y la interpretación del mismo. Inmediatamente se postra para adorar a Dios y por fin ya no tiene más dudas de lo que Dios ha prometido hacer. Y llama a sus 300 valientes para ir a la batalla. Ese es, hermanos, el punto al que Dios quiere llevarnos en nuestra vida diaria. Que estemos convencidos de quién es el Dios a quien seguimos, de quién es el Dios a quien servimos, y que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es un Dios victorioso, porque no solamente nos da ánimo frente a las pruebas, sino también nos da la victoria. Sigamos leyendo en el versículo 16. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías. Y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, le dijo Gedeón, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también deben tocar las suyas en torno al campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de la medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto en torno del campamento, todos los madianitas salieron huyendo y dando alaridos mientras huían. Versículo 22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento madianita se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat.
Gedeón atacó a este gran ejército, cuyos soldados eran tan numerosos como langostas, y sus ejércitos y sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Pero él sabía que ahora su vida, como la de sus soldados, estaba en las manos de Dios. Armó su estrategia confiando en que Dios algo iba a hacer. Dios, fiel a su palabra, causó una gran confusión entre los madianitas, que empezaron a matarse entre ellos mismos y a huir, siendo avasallados por los soldados de Gedeón. Esta historia de 300 hombres civiles y sin las armas adecuadas para la batalla, venciendo un ejército de más de 135,000 hombres armados, nos enseña a confiar en Dios, cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando. No importa si no todos cooperan, con los pocos decididos que haya, la obra se hará y tendremos éxito, siempre y cuando tengamos la seguridad de que Dios nos acompaña. La multitud sin Dios es vencida, pero la minoría, aunque sea uno, con Dios siempre tiene la victoria. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a confiar plenamente en nuestro Dios, que es victorioso y que ha prometido estar con nosotros siempre, cualquiera sea la circunstancia por la que estemos pasando? Ojalá sea así. Y no nos parezcamos a un hombre que iba manejando su camión y en una curva perdió el control y el camión comenzó a caer al precipicio. Y él salió disparado y logró cogerse de un tronco. El camión, cuando llegó al fondo del precipicio, estalló y empezó a arder en llamas. Este hombre, sabiendo que no podía durar mucho tiempo ahí sostenido de este tronco, levantó la mirada y gritó: ¿hay alguien ahí que pueda ayudarme? Y escuchó la voz de Dios que le dijo: aquí estoy, ¿qué puedo hacer por ti? Sálvame, Dios mío. Está bien, le dijo Dios, pero necesito que hagas una cosa. Suéltate de ese tronco. El hombre, al mirar abajo el precipicio y el camión ardiendo en llamas donde iba a caer, levantó la mirada nuevamente y gritó: ¿hay alguien más ahí que pueda ayudarme? Hemos visto, hermanos, que podemos confiar plenamente en Dios para el ejercicio de nuestro ministerio, para vivir nuestra vida cristiana a plenitud, porque Dios, a quien creemos, es un Dios dadivoso, que no solamente nos ha dado su Espíritu Santo, lindos hermanos, compañeros en la obra, sino también nos ha dado su paz, su confirmación, porque Dios es un Dios suficiente, todopoderoso, y siempre va a hacer su voluntad. Y nuestro Dios es un Dios victorioso, capaz de darnos la victoria, cualquiera sean las circunstancias por las que estemos pasando.